Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio La Buenaza, Chulucanas, estimados televidentes de Cable Max, Chulucanas. Estamos nuevamente en su programa La Hora de las 5 Reformas, que auspicia el partido político de Evolución. En este programa, como sabemos, hablamos del liberalismo clásico, sus principios de gobierno limitado, mercados libres y el respeto a la propiedad privada. En esta oportunidad le saluda su amigo abogado José Alfonso García Chunga, acompañado de nuestro colega devolucionario Jesús Rivas López, de acá Chulucanas, un ceramista también, emprendedor de esta provincia querida, Morropón, Chulucanas, transmitiendo para ustedes en este su programa de corte político para informar a ustedes del panorama político, el panorama económico y cómo es que se viene dando toda esta burocracia a nivel nacional. Y en esta hora de las 5 reformas vamos a tocar un tema importante para conocer cómo es que se desarrolla, cómo se estructura el Estado en sí. ¿Qué es Estado? Vamos a explicar qué contiene los elementos del Estado, cómo se financia el Estado y qué proyecta para los ciudadanos. Y aquí vamos a hacer serie de críticas para efectos de poder hacerles a ustedes saber cómo es que el gobierno actúa frente a los ciudadanos. ¿Actúa bien? ¿Actúa mal? ¿Abusa del poder delegado que se les brinda? Eso lo vamos a ir explicando y ir conversando con nuestro colega Jesús Rivas, quien ahora se va a presentar a ustedes para su saludo. Sí, muy buenas tardes a toda la provincia de Morropón, Chulucanas, y a todos nuestros colegas en este partido, ¿no? Ya estamos logrando personas que simpaticen con nuestras ideas. Así que muy buenas tardes de Dios a todos. Muy bien. Estamos, digamos, en este programa para dar a conocer, como ya dijimos, el aspecto del Estado. El Estado, cómo oprime al ciudadano, y lo vamos a explicar por qué. Empezar diciendo, pues, que el Estado, como lo conocemos, tiene como una estructura básica de 4 elementos grandes que están especificados en la Constitución Política. Sabemos que el Estado, estimado José Jesús Rivas López, el Estado es una estructura, digamos, institucional con 4 elementos. El primero de ellos es el gobierno. El Estado tiene sus 4 elementos. El gobierno, esta estructura que conocemos, ¿no? El aparato burocrático, el gobierno, sus elementos, el tema de el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los órganos autónomos y toda esa gama de instituciones que la componen, ¿no? Estamos en el primer elemento del Estado, que es el gobierno en sí, el aparato burocrático. También tenemos como elemento del Estado la nación, que somos todos los nacionales, todos los peruanos, nacidos en el Perú y nacidos en el extranjero con padres peruanos, ¿no? También está regulado en la Constitución Política la nacionalidad, cuando somos nacionalizados peruanos. También todos esos detalles están en la Constitución Política vigente. Otro elemento del Estado es el territorio, donde vamos a desarrollar las actividades los peruanos y el gobierno. Y un cuarto elemento del Estado es el orden legal, la normativa que nos regula a los ciudadanos nuestra conducta. Y muchas veces estas normativas, este orden legal es, digamos, injusto. Hay leyes, sí, pero muchas de ellas son injustas. Y poco a poco vamos a ir dialogando por qué decimos que estas leyes muchas veces son injustas. Entonces tenemos que el Estado se compone de 4 elementos, el gobierno,
la nación, el territorio y el orden legal o el sistema normativo. Y este sistema burocrático, para referirnos en sí al gobierno, digamos, tiene dos sistemas que nosotros vamos a tocar: el sistema político y el sistema económico. Y el sistema, digamos que político es todo este aparato burocrático y se encuentra establecido en el artículo 43 de la Constitución Política. Y por su parte, el sistema económico lo encontramos regulado en el artículo 58 de la Constitución Política. Podemos revisarlo. Entonces, este sistema político de gobierno se nos dice que es un gobierno unitario, es un gobierno representativo y un gobierno descentralizado, ¿ya? Y tiene una estructura de gobierno. Claro, si nosotros vemos, cuando decimos gobierno, Estado, como el evento del Estado, vemos que está integrado por instituciones, y esas instituciones están habilitados por personas, son seres humanos que hacen trabajar a esas instituciones, ¿correcto? Y esas personas trabajan en esas instituciones que componen el gobierno, por ejemplo, en el poder legislativo, donde se crean las normas jurídicas que nos van a regular, ¿cierto? De ahí está el poder legislativo, que va a administrar, perdón, el poder ejecutivo. Judicial, donde va a administrar justicia, ¿no? Ante un incumplimiento de normas ya hay una sanción, ¿no? Entonces el poder legislativo se encarga de administrar justicia en este sistema de gobierno. Y por su parte, el poder ejecutivo se encarga de ejecutar, hacer efectivas políticas públicas. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, los ciudadanos, que cuando hablamos de gobierno tenemos que enfocarnos a políticas públicas que están diseñadas según el ordenamiento legal para dar seguridad, según el artículo 43, ¿no? Salud, educación, desarrollo, una convivencia pacífica en la sociedad. Eso es lo que está escrito en la Constitución, en la norma, como, digamos, literalmente se especifica, y suena bonito, suena muy bonito, pero al momento de que nosotros miramos la realidad, miramos ahora nuestra realidad, nuestra sociedad, eso no, aparentemente, y yo lo pongo aquí en la mesa, esto no nos está beneficiando, al contrario, son unos cuantos que se benefician con estas políticas públicas. ¿Pero por qué? Y aquí quiero centrarme en una de las tantas razones. Esta estructura de gobierno, para que funcione, tiene que estar financiada por un presupuesto. Y ese presupuesto general de la República que se nos dice, ya, y esto lo podemos verificar en el artículo 77 de la Constitución Política, donde habla del presupuesto, el presupuesto que va a regir este aparato burocrático con todas las instituciones donde trabajan las personas, ¿no? Y aquí viene un punto que quiero resaltar. Este presupuesto, estimado Jesús, ha venido aumentando. Si nosotros hacemos un seguimiento año tras año, ha venido aumentando el presupuesto. Más presupuesto para financiar la estructura burocrática del gobierno. Por ejemplo, en el 2021 se hablaba un poco más de 183.000 millones de soles. Para el año 2022, un poco más de 197.000 millones de soles. Para el año pasado, el año que estamos presente, el 2023, se presupuestó un poco más de 214.000 millones de soles. Pero ya para el próximo año 2024 se ha proyectado un monto de un poco más de 240.000 millones de soles. ¿Se da cuenta, estimados oyentes, estimados televidentes, cómo es que el gobierno, para financiar, para trabajar
estas políticas públicas, se viene estructurando con un presupuesto cada vez mayor, cada vez mayor. Si comparamos que para este año se ha presupuestado un poco más de 214 mil millones de soles, para el próximo año 2024 se está proyectando un presupuesto un poquito más de 240 mil millones, estimado Jesús. Pero, ¿tanto dinero? ¿Dónde se distribuye ese dinero? ¿En qué se gasta? Y la pregunta más importante, ¿de dónde se saca ese dinero para financiar este aparato burocrático? Y la respuesta es obvia. Todos los ciudadanos, estimado televidente, estimado oyente, usted financia parte de ese presupuesto. ¿Cómo? Pagando los impuestos. Impuestos, así se llama porque no se impone. Y para aquí ir cerrando esta breve intervención respecto al Estado, el gobierno y sus instituciones y el presupuesto, llegaba una señora un poco molesta, fastidiada, estimado Jesús, porque había realizado una compra-venta. Ella había heredado un predio, lo estaba vendiendo, y resulta de que le dicen que, aparte de los pagos que había hecho del autovalor, los impuestos que había pagado ya, le dicen que tiene que pagar por esa ganancia, por lo que estaba vendiendo. Tenía que pagar la SUNAT el 5%, y eso que corresponde al impuesto de segunda categoría, ¿no? A SUNAT, impuesto a la renta de segunda categoría. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a pagar? Estoy vendiendo porque necesito el dinero y encima tengo que pagarle a la SUNAT. Yo le digo, lamentablemente, este sistema que tenemos es un sistema opresor que nos abolla constantemente, que nos golpea porque nos quita dinero dignamente ganado, ya sea en este caso la donación, por las transacciones que se hace, y encima tenemos que pagarle, seguirle pagando, porque de eso, con ese dinero que se llama impuestos, el gobierno se financia. Entonces, estamos hablando de que el gobierno nos oprime, vulnerando nuestros derechos, vulnerando la propiedad privada, porque la ganancia en sí es una propiedad privada, es propia de uno. Y como ya dijimos en el taller o en la exposición anterior de esta semana que pasó, la anterior, hace 2 semanas, ¿no? Proyectamos lo que era la propiedad privada, explicamos un poco, pero ahora vamos a ahondar un poco más sobre esto. Entonces, la propiedad privada nos ayuda para la defensa, darnos seguridad, darnos libertades, ¿no? Y la dignidad humana. Pero en este caso el gobierno lo que hace con todo esta carga de impuestos afecta nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestras libertades y nuestra propiedad privada. Entonces, se dan cuenta cómo es que el gobierno constantemente nos oprime, ¿no? Con esta carga de impuestos para financiar un presupuesto general de la República. Y ya vamos a explicar más adelante cómo es que se presupuesta y cuándo se ejecuta, ¿no? ¿Qué opinas, mi estimado, al respecto? ¿Cómo lo ves, este panorama terrible que tenemos? Sí, bueno, realmente ese es el sistema que tenemos ahora. Digamos, los 3 poderes del Estado, ¿no? El legislativo, que debería hacer leyes en favor de toda la población, realmente hace leyes malas y leyes absurdas, ¿no? Si tú te pones a ver la producción de leyes, yo a veces, digamos, me pongo a pensar, ¿para qué elegimos a un congresista? ¿Para que siga haciendo más leyes absurdas? O sea, lo que el Perú no necesita más leyes.
lo que necesita es exigir que se cumplan las leyes y eliminar, por supuesto, las leyes malas, absurdas, que regulan el desarrollo de toda la población peruana, ¿no? Tenemos el Poder Judicial que debería administrar justicia, a veces no lo hace. Y si lo hace, a veces lo hace, digamos, no sé, sería cuestión de ver las noticias a nivel nacional y vemos pues que un delincuente con arma en mano sale orondo de una detención de una policía que lo capturó incluso en flagrancia, ¿no? Entonces da mucho que pensar, digamos, de esta justicia peruana que tenemos nosotros con fiscales y jueces realmente que no administran bien la justicia, ¿no? Y a veces este sistema incluso que antes la policía, digamos, era la encargada de hacer las investigaciones de los delitos, ¿no? Pues hoy día es el fiscal. O sea, el fiscal se vuelve fiscal y encima investigador. Realmente cuando las funciones son diferentes, ¿no? El policía está preparado para hacer las investigaciones y el fiscal está preparado para acusar, ¿no? Realmente algo que por ahí como que no está muy bien, ¿no? Y digamos el ejecutivo pues mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear realmente con políticas públicas que van, digamos, no a favor de la población, incluso que menos tenemos, digamos, la población pobre. Realmente ha aumentado la pobreza por este tipo de políticas públicas que realmente, por mencionar, ¿no? Digamos, un reactiva que ha sido dado prácticamente a las empresas grandes, ¿no? Y encima hacen la jugarreta de que se declaran en quiebra y asumen otro logo, otra marca, otro dueño, digamos, ¿no? Y simplemente se limpian las manos y ya quebré, pues, punto. Y esa plata realmente la pagamos nosotros, toda la población la pagamos, el trabajador, el mototaxista, el carpintero, el locutor, el periodista lo paga, ¿no? Realmente, y ellos bien chéveres. Joel también tiene que pagar ahí. Sí, paga más todavía. Paga más, ¿no? Que gana más. Y mira, y cada gobierno que entra aumenta a los trabajadores del Estado. Por eso que a la izquierda le gusta realmente tener poder para ensancharlo, el Estado, y tener incluso más ministerios. Estaban pensando en crear más ministerios. ¿Y para qué? La pregunta es, ¿nos sirven los ministerios que tenemos actual? Pues prácticamente que no, ¿no? Porque hay ministerios que realmente solamente son agencia de trabajo. Así es. Agencia de trabajo. Entonces, digamos que no exactamente sé cuántos trabajadores estatales tenemos, pero me imagino que deben ser como más de 3 millones, ¿no? Creo que Argentina tiene cerca de 4 a 5 millones de trabajadores y miren qué situación estamos. Y cada día van a ir aumentando los puestos de trabajo porque incluso los inventan, ¿no? Los inventan los puestos de trabajo. En la burocracia, en el aparato estatal, no se inventan, pues, una gerencia, un directorio, pues, de limpieza, pues, ¿no? Realmente el perjudicado. ¿Por qué? Porque en realidad, cuanto más trabajadores estatales tengamos, más impuestos nos van a sacar. Así realmente realmente es un robo prácticamente. Se eleva el gasto. Se eleva el gasto, aumenta el presupuesto. Mira, y cada año va aumentando el presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos más burocracia, más trabajadores estatales, cuando las políticas de Estado deberían ser que la inversión privada es la que debe generar puestos de trabajo. Y realmente más impuestos, más trabajadores, y tendríamos más deudas internacionales, porque a lo mejor la recaudación de un año no va, digamos, a suplir o a completar, digamos, el presupuesto para todos tus ministerios. Agarran y prestan plata. Es como Vizcarra, que nos ha endeudado por más de 100 años. Toda la generación que viene atrás de nosotros, esa generación va a tener que pagar esas deudas. Ya nace endeudada. Prácticamente, este nefasto de Vizcarra, eso es lo que nos hizo. Bueno, yo creo que ahí está la propuesta de nuestro partido. Así es. Digamos, un gobierno limitado, con menos burocracia, pero más eficiente, ¿no? Con políticas públicas que vayan directamente al beneficio de la gente que menos recursos tiene, ¿no? Y realmente este sistema deberíamos cambiarlo. Hacer las reformas estructurales para cambiar definitivamente
y dejar de lado el tema socialismo, el tema esto de la izquierda que siempre nos quieren, digamos, mantenernos pobres, porque con estas políticas de Estado, eso es lo que quieren, o sea, mantenernos pobres, y la pobreza es ignorancia, porque realmente no tienes, digamos, un recurso para salir de la ignorancia y simplemente te mantienes y les crees. Así es. Es como decir, esto nos cortan las piernas y nos regalan las muletas, ¿no? Y realmente es eso. Metafóricamente es una metáfora, digamos esto, pero es la realidad. O sea, la izquierda siempre nos va a querer pobres. Así es. Sí, y efectivamente, redondeando ahí el tema del presupuesto, cuando estábamos hablando de cómo es que los congresistas, en vez de aportar con leyes que beneficien al poblador, a los ciudadanos, a usted, estimado televidente, estimado oyente, al contrario, nos perjudica. Y por poner un par de ejemplos nomás, los que discuten en las comisiones del Congreso, por ejemplo, las comisiones de presupuesto, en el mismo pleno, nomás ayer han aprobado aumentar un bono de 10,000 soles para los trabajadores del Congreso, así de facilito nomás. Pero ya les dieron antes. Ya les han dado, por eso te digo, solamente para ponerte un ejemplo. Y el otro, en la comisión de presupuesto también, hace poco, han aprobado un proyecto de ley para aumentar el sueldo a los trabajadores de este organismo del ANA, ¿ya? La Autoridad Nacional del Agua. Fíjate. Y hace 2 semanas también habían aprobado en el Congreso bonos para los trabajadores del sector público de 600 soles, a los del decreto legislativo 276, al 728 y a los SCAS. Como dijimos, nosotros no estamos de acuerdo, digamos, o estamos de acuerdo que los trabajadores deben tener su remuneración, para eso trabajan, y todos trabajamos para tener un sueldo o un pago por nuestro servicio. Ahora, pero que lo hagan de esta manera solamente a unos cuantos privilegiados, eso es lo que está mal, ¿ya? Y estas, digamos, aprobaciones absurdas, discriminatorias, con leyes, digamos, abusivas por donde las mires, eso es lo que tenemos actualmente en el poder legislativo, y eso está muy mal. Y siguiendo en esta misma línea, hemos descargado acá la guía, si se puede apreciar ahí, sí, la guía de orientación al ciudadano del 2024, lo que corresponde al proyecto de ley del presupuesto general de la República para el 2024, y que ahora ya en las comisiones de presupuesto se viene ahí evaluando, discutiendo, porque ya hay un proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, lo ha presentado el día, lo presentó por mesa de partes al Congreso el día 28 de agosto de 2023, pero ya lo sustentó el Premier el día 6 de septiembre de 2023, ya sustentó este proyecto, pero falta que se discuta y se apruebe en el Congreso, y según el artículo 80 lo tendrían que aprobar y efectivizar o declarar como ley, a más tardar hasta el día 30 de noviembre, ¿no? Y de ahí, si es que no se aprueba este proyecto de ley, va a tener que hacerlo el Ejecutivo a través de un decreto legislativo. Así tal cual. Entonces, ¿por qué decimos que le mostramos esta guía de orientación al ciudadano? Porque aquí explica, por ejemplo, en la página 6, dice: los recursos públicos del presupuesto aumentarán en el 2024, principalmente por la mejora de la recaudación tributaria. Mira, por la mejora de la recaudación tributaria. Así te lo pintan, te lo maquillan, así nos engañan, como cuando engañan con el sendero luminoso. Suena bonito, ¿no? O con estas ideologías perversas de la interrupción del aborto, por poner ejemplo, ¿no? O sea, se escucha bien, pero es perverso en la realidad, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cómo es que esta guía nos orienta a los ciudadanos y nos explica cómo se ha repartido el presupuesto según este proyecto de ley del presupuesto general para el 2024 de más de 240,000. En ese
En esa palabra que da a entender de que van a aumentar para mejor recaudar. Van a recaudar. Y una de las metas, por ejemplo, si ustedes revisan en el MEF, en la página del MEF, las metas que se les da a los organismos locales, por ejemplo, una de las metas es recaudación. Mejora la recaudación fiscal, ¿no? Y acá dice, te lo maquilla, te lo pone, mejorar la recaudación tributaria. Es decir, que nos van a someter más con impuestos. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de impuestos? Cuando vamos a la tienda, compramos un chicle, un kilo de arroz, azúcar, consumimos algo, estamos pagando impuestos. Compramos cerveza, y ahí estamos, bueno, IGB, el impuesto selectivo al consumo también. Claro, lo que pasa es que eso, digamos, conlleva a que las cosas, los comestibles, cada día están más caros y genera la inflación ahí. O sea, les vas a dar, el Estado o el gobierno les va a dar incentivos para que recauden más, ya la PREP. Así es. Y por eso es que cada vez estamos más pobres, pero acá, según el gobierno, se dispone a que aumente el presupuesto. Pero aquí, bueno, para terminar de cerrar con ese ejemplo de los impuestos, ¿no? La compra de combustible, ¿qué te aplica ahí también? El impuesto al rodaje, el impuesto al IGB y otro impuesto, se me fue. Pero en cada transacción, en cada compra que nosotros realizamos, pagamos impuestos. Y lo que comentaba de esta compra-venta, que tenía que pagar impuesto a la ganancia al 5%, al impuesto de renta de segunda categoría. ¿Te das cuenta cómo nos oprimen con los impuestos? Y cómo han distribuido el presupuesto para el próximo año según el proyecto de ley, y que de repente lo van a aprobar un poquito más, un poquito menos de 240 millones, y Dios quiera que hagan reajustes y que le quiten a algunos puntos a un ministerio que son ineficientes la mayoría, y puedan proponer, incluir ahí una partidita para el proyecto del Alto Piura, que es un tema que tendríamos que hablarlo en un tema muy aparte, pero vamos a lo que se ha proyectado, lo que se piensa aprobar para el próximo año 2024, el presupuesto que van a manejar este ente burocrático que ya hemos dicho que gobierna. Mira, presupuesto total para el 2024, 240.806 millones, en la página 36 de esta guía. Tipo de ingreso, ¿cómo se va a recaudar? El impuesto, en impuestos, el 74.3%. El mayor ingreso para cubrir ese presupuesto de 240.000 millones es en base a impuestos. Endeudamiento, lo que tú decías, porque como no se va a avanzar a cubrir, entonces se nos va a endeudar a los ciudadanos para que después lo paguemos, ¿no? Y ojo, aquí un paréntesis, ya nos endeudaron, bueno, ya aprobaron un endeudamiento para el próximo año con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí revisen en la norma del decreto supremo 228/2023. ¿Sabes qué? Y lo peor de todo, que esos organismos internacionales condicionan la política. Así es. Y realmente ahí entra lo nefasto de estos señores que prestan dinero a los países subdesarrollados y le dicen, mira, esta es la política que tú tienes que cumplir, propaganda al aborto, la equidad de género y todo ese desastre de ideologías. De la Agenda 2030. De la agenda. Entonces, para cerrar el paréntesis, ¿cómo nos van a endeudar? Ya nos han endeudado con 300 millones de dólares en caso ocurra un fenómeno, un desastre natural o un desastre tecnológico. Eso es lo que dice la norma, el Decreto Supremo 228/2023-F, Economía y Finanzas. Mira, ya proyectaron endeudarnos, 300 millones de dólares nada menos. Entonces, ¿cómo se va a cubrir ese presupuesto? Con impuestos, el alto porcentaje de impuestos, deuda, tasas, contribuciones, que son también los mismos impuestos, que eso lo aplican los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿ya? Y por ahí donaciones, que es mínimo, el 0.5%, donaciones que hacen los organismos internacionales, pero con lo mismo que tú decías, estimado Jesús, condicionamiento, exactamente. Ahora, ¿cómo se va a gastar este presupuesto? ¿Cómo se va a gastar? ¿Le van a repartir a las amas de casa, a los agricultores, para que puedan financiar
sus labores. ¿Cómo se va a gastar ese presupuesto? ¿Cómo se proyecta? Pago de planillas. Mira, pago de planillas, 39.1%. Mira, para hacerlo más resumido, pago de planillas, pago de servicios y compra de bienes, pago de la deuda, pago de gastos corrientes. Ahí hay un promedio de 90% del presupuesto. Los 240.806 millones se van a gastar en pago de planillas, pago de servicios y compra de bienes, pago de deudas y pago de gastos corrientes. Mira, y un 1.3% reserva de contingencia. Y gastos de capital, o sea, para las inversiones, ¿no?, que se van a dar, un 26.1%. ¿Te das cuenta? La mayor cantidad de gasto se hace en planillas, gasto corriente, pago de deuda. ¿Y qué es, para la población, qué son gastos corrientes? Gastos corrientes vienen a ser las transferencias, subvenciones, subsidios, pago de obligaciones legales y administrativas. Por ejemplo, el pago de servicios de agua, de luz, teléfono, de las oficinas diferentes que tienen a nivel nacional, ¿no? Esos son gastos corrientes, son gastos que se hacen sí o sí, ¿no? El agua, la luz. Y digamos el mejoramiento de pistas y veredas, agua y desagüe, agua potable, las defensas de las ribereñas para que no se les lleve el agua a las tierras a los campesinos. Eso no, eso digamos está incluido en el tema de pagos de gastos de capital, las inversiones. Pues sí han proyectado inversiones de saneamiento, y eso lo vamos a decir más adelantito. Sí han proyectado, pero es mínimo, mi estimado Jesús. Claro, pero el mayor presupuesto se va para planillas, gasto corrientes, pero el tema está en que esos trabajadores, digamos, o el mismo sistema es deficiente realmente. Si te vas al hospital te mueres, pues. Si no tienes plata y no vas a una clínica te mueres en el hospital. Es más, tenemos el SIS, el seguro para todos los peruanos, ¿no? Te vas, falta la paracetamol, no hay paracetamol, no hay medicina en ese seguro. Y realmente todo el presupuesto se va para planilla. El más alto presupuesto para personal, planillas, para algunas inversiones que se van a hacer, pero esto no es suficiente. ¿Por qué decimos que no es suficiente? Porque mira la cantidad de dinero en soles que se ha proyectado gastar, pero no hablamos aquí de inversión privada, o sea, que se invite a los inversionistas, a los empresarios, a que inviertan su capital de otros países y lo vengan y trabajen acá y creen empresas, ¿no? Claro. Acá viene de consumo. No se ve eso. Ten en cuenta, o tengamos en cuenta también que, digamos, la inversión estatal, digamos, para la infraestructura, la mayor parte se va para la corrupción. Y esa es justamente la debilidad que tiene estos gobiernos de permitir también la corrupción. O sea, es como yo digo, o sea, cuanto más burocracia haya en un estado, mayor va a ser la corrupción realmente. Y la corrupción viene a ser la consecuencia de todo este sistema perverso, abusivo, ¿no?, grande, inmenso que se tiene. Es ahí, por eso es que el programa, el tema se llama sistema de gobierno opresor, ¿no? De alguna manera, bien, digamos, bien disimulada, nos están metiendo, digamos, una prisión fatal, ¿no? Por eso que es un sistema realmente perverso, como tú dices, son políticas perversas que a la final es el más afectado de esto, es realmente el que menos tiene. Porque no hay generación de puestos de trabajo, y todo el mundo peruano o internacional conoce de que la generación de puestos de trabajo la genera la inversión privada. Y si no hay, digamos, promoción, no hay incentivos, no hay libertad, también no hay, digamos, estabilidad legislativa o legal para la que vengan las inversiones internacionales, no van a venir. Y por lo tanto, lo poco que hay acá de inversión simplemente va a disminuir su capital. Así es. Y ahí va a ser el problema. Ese es un gran problema, y que a veces nos distraen con tantas cosas, nos distraen con... No voy a decir que el fútbol es una distracción, porque a muchos nos gusta el fútbol, pero mira cómo se aprovechan estos espacios de distracción, de sana diversión que tenemos los ciudadanos con justo derecho, pero estos
politiqueros, estos políticos abusivos que se creen con poder, estoy hablando de los congresistas y los ministros, mira lo que hacen. Proyectan gastos, aprueban leyes que nos perjudican, solamente benefician a unos cuantos. Y lo que tú decías de los inversionistas, no se atreven a invertir, pues. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos acá? Lamentablemente, lo decimos así con mucha pena, ¿qué vemos en nuestro Perú? Inseguridad. Inseguridad en las calles. Los delincuentes, las personas de mal vivir, están mejor armados, mejor preparados, no sé, hasta digamos con mejores estrategias para delinquir que nuestros queridos policías, porque a los policías se les está tratando de marginar, se les discrimina, no se les da el presupuesto adecuado, se les envía en esta declaratoria de emergencia y habiendo dinero, se les envía pero sin las adecuadas armas, se les envía indefensos, ¿no? Eso está mal, debería atacarse con todo contra la seguridad, pero no pasa eso. Entonces los inversionistas no vienen a poner su dinero, a invertir, a crear empresas acá, a contratar personal y a generar una ebullición económica que nos favorezca a los ciudadanos. Por eso mismo, ese es un factor, digamos, la inseguridad. También el tema de la inestabilidad política también tiene bastante que ver, o sea, Exacto. No puede venir un inversionista donde hay un país realmente que no se sabe si hoy día va a estar bien legalmente, al otro día le cambian las leyes y listo, nacionalización de tu empresa y te han robado tu empresa. Y realmente eso es el inversionista, realmente mira, estudia, hace un estudio, hace investigaciones. ¿Qué tal este país peruano? O sea, ¿hay estabilidad política? No hay estabilidad política. Hay un gobierno que quiso cambiar la constitución y dio un golpe de estado y siguen todavía en el poder porque realmente es la continuación de Pedro Castillo. Entonces, realmente yo de inversionista y cualquier otro inversionista no va a venir a invertir a perder su dinero con un gobierno de izquierda inestable. Así es. ¿No? Exactamente, y también lo que se llama seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica, hay un término y que sería bueno que lo revisen, estimados televidentes, oyentes, predictibilidad. Predictibilidad, o sea, se proyecta, dice, ¿qué puede pasar acá? No, o sea, por este principio de predictibilidad uno se da cuenta de que no hay seguridad en las relaciones contractuales que yo puedo tener con el gobierno, con nuestro gobierno peruano. Por lo que menciona, ¿no? Por esta inestabilidad política, ¿no? No hay reglas claras que me den a mí la seguridad de que lo que yo voy a invertir pueda yo ganar también, porque para eso, o sea, uno invierte para ganar, ¿no? Entonces, no hay esa seguridad jurídica, hay inseguridad, hay desconfianza. Eso es realmente, o sea, el inversionista necesita la confianza legal, la confianza, digamos, en la seguridad. Realmente si en Lima nomás tiran las granadas a las discotecas para extorsionar, y a la delincuencia no le importa eso. Y la izquierda necesita delincuencia para que el país esté convulsionado y aprovecharse, diga, ¿sabes qué? Yo voy a acabar con la delincuencia, vota por mí, para continuar con la misma vaina. Así es. Ese es el tema. O sea, realmente si nosotros los peruanos quisiéramos cambiar, debemos pensar en algo radical. O sea, ¿queremos cambiar realmente o no? O sea, si que no queremos cambiar y continuar con este sistema nefasto, perverso, continuemos pues dándole el voto al izquierdista, disfrazado de demócrata, cuando realmente es un lobo, ¿no? Así es. Entonces, digamos, acá tenemos la opción realmente con una reforma estructural, con las 5 reformas, un gobierno limitado pero eficiente, donde realmente las políticas de Estado sean directamente para la persona que menos recursos tienes hasta lograr que se capitalice y llegue a un nivel de clase media, digamos. Hoy en día la clase media ha bajado a pobre y el pobre a extrema pobreza. Exacto. Y realmente, ¿por qué? Porque no hay generación de puestos de trabajo y realmente hay que reconocer y hay que decirle también a los políticos de turno que la inversión privada es la que genera la riqueza, no el gobierno. El gobierno simplemente administra lo que nosotros por impuestos. Y claro está aquí lo que estamos diciendo sobre la proyección de los presupuestos. ¿De dónde lo van a coger? De los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Los empresarios, los ciudadanos, todos los que hacemos transacciones. Si vamos a poner nuestra plata en el banco, hacemos una transacción financiera, impuesto a las transacciones financieras. Y así. Entonces,
hay esa inseguridad, esa desconfianza, ¿no? Y también por otro lado las barreras burocráticas, mucha burocracia para solicitar un permiso, una autorización. Yo quiero poner un negocio, una burocracia extrema, gasto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que primero te deja crear riqueza y luego después te cobra impuestos. Acá no, al contrario, ¿no? Primero te aplican impuestos, te exprimen y luego ya, si quieres, si puedes, también empiezas a invertir. Acá pagas primero la factura y después el cliente te paga. Es una triste realidad. Sí. Bueno, reímos para no llorar. Claro, en realidad el Perú, o sea, nosotros los peruanos necesitamos, digamos, un partido como el que nosotros estamos proponiendo, con ideas precisas y claras y con, digamos, con un plan, un programa, digamos, a largo plazo también. Exacto, y bien diseñado, bien preciso. Claro, para que la generación que venga atrás realmente sea un hombre de mundo, un hombre que no piense solamente en terminar la profesión y meterse al Estado para conseguir un nombramiento, sino que esa persona salga de la universidad con proyección a ser un dominante del mundo. Así es. Realmente, o sea, un hombre de mundo que simplemente llegue a generar riqueza a empresa, mediante una empresa, y genere riqueza y puestos de trabajo para el desarrollo, no solamente de él, sino del resto. Así es, poner sus capacidades, sus talentos y toda su creatividad en generar la riqueza para ayudar al prójimo, ¿no? Para ayudar a los semejantes dándole oportunidad de trabajo, y así se genera, digamos, todo la proyección, las ganancias de todos, no solamente de unos cuantos. Y recordemos, si nosotros los peruanos somos ingeniosos, nosotros no nos dejamos morir de hambre. Lo que pasa es que este sistema perverso nos retrae, nos retrasa realmente, porque el peruano es de ideas, es genial. O sea, ese hombre peruano de la noche a la mañana llega a surgir, y no estamos mintiendo realmente. Hay provincianos que ahora dominan, digamos, las finanzas, son empresarios de grandes capitales y realmente surgieron de la nada, pero esos hombres crearon oportunidades. Realmente lo que necesitamos es cambiar el sistema político y económico para que haya más oportunidades y convertirnos, digamos, en un país dominante con un capitalismo para todos. Realmente, porque el capitalismo es el único sistema político y económico que nos va a sacar de la pobreza, no solamente a nosotros, a José García Jesús Rivas, sino a todos, digamos, al agricultor, al microempresario, el comerciante, el que vende molientes, porque va a generar riqueza. Y si seguimos con este sistema que retrae, que nos controla, que nos regula el desarrollo, pues vamos a seguir pobres. Pues. Así es, porque imagínate, hay emprendedores ahora ya con empresas constituidas que son negociantes en el sector, por ejemplo, agricultura, la papa, ¿no? De los choclos, y nosotros como organización política decimos que los representamos a ellos, porque nosotros estamos igual de indignados con este gobierno que nos oprime, este gobierno abusivo, con tanta carga burocrática, con tantos ministerios ineficientes, y mira que necesita tanto dinero, pero para gastos corrientes, hay gastos de planillas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, hay estos excelentes compatriotas peruanos, ¿no? Que día a día se sacrifican y dan oportunidad de trabajo, mueven cantidad de dinero, digamos, en bienes, en productos, en servicios, y ayudan a los demás, ayudan generan riqueza y ayudan a generar riqueza también a los demás. Pero esto es en ciertos sectores, y el gobierno nos, digamos, pone trabas, nos obstaculiza y nos impide surgir. Y tenemos, digamos, bastantes alternativas para proyectarnos los ciudadanos. Lamentablemente, este gobierno ilimitado que tenemos no nos permite progresar. Por eso nuestra organización política de evolución, con esta propuesta de las 5 reformas, la reforma política, la económica, la educativa, la de salud y la del sistema de pensiones, lo que quiere es quitar la mano del gobierno en muchas de las atribuciones que tiene ahora, por ejemplo, ¿no? Tiene 18 ministerios. 19 con el APCM, ¿no? Entonces, de 18 con 19, que queden 5 ministerios, gobierno limitado, y que se dedique a cumplir las funciones de
administrar justicia. Y ahí el mayor presupuesto que se tenga para administrar justicia, para dar seguridad a los ciudadanos, para generar obras de infraestructura de uso público, ¿no? Pistas, carreteras, puentes. Y la propuesta de reformar el sistema político económico pasa por limitar la función del gobierno, que sea menos abusivo, ¿no? Y que cumpla con sus funciones reales de justicia, seguridad y obras públicas. Y además, en la parte económica, reducir la cantidad de impuestos. Ya habíamos explicado en anteriores programas, estimado Jesús, que son un poco más de 24 impuestos, entre directos e indirectos que pagamos, y eso reducirlos a un solo impuesto, del IGB al 10%, por ejemplo. Recaudación del IGB, Impuesto General a las Ventas, el 10%, para todas las transacciones, ¿no? Y con esto, según nuestros expertos, nuestros economistas, especialistas en estos temas, este IGB del 10% alcanzaría para cubrir un presupuesto en gobierno limitado que nosotros proponemos, de 5 funciones. Perdón, de 3 funciones, 5 ministerios, ¿no? Entonces, de un gobierno ilimitado que tenemos actualmente, va a necesitar muchos impuestos. Y por eso es que estamos pobres. Pero nosotros proponemos tener un gobierno limitado, pero también nos permitirá reducir la cantidad de impuestos. A uno solo, y que bien puede financiar el gobierno, para darnos calidad de vida. Y las demás funciones de la salud, de la educación, el sistema de pensiones, que sea trabajado por todos los agentes económicos, que son los ciudadanos, ¿no? Que ahí se va a ampliar, digamos, la competencia para que haya una mejor educación, un mejor servicio de salud, un mejor sistema de pensiones, y que haya competencia. Mientras más van a invertir en estos sectores, más va a ser la competencia y vamos a salir ganando los ciudadanos, ¿no? Y eso vamos a explicar nosotros en Subida Oportunidades, lo que queremos entender de manera cómo funciona este aparato burocrático, ¿no? Entonces, porque muchos, de repente ustedes, estimado televidente, estimado oyente de Radio La Buenaza, escucharán, no, pero la salud gratuita, la educación gratuita. No, estimado oyente, televidente, no tenemos nada gratis. La educación no es gratuita, porque la terminamos costeando todos los ciudadanos, ricos y pobres. Los más pobres los afecta más, porque ya hemos visto cómo este presupuesto que se ha aprobado, que se proyecta gastar, está incluyendo ahí también el tema de educación, de salud, porque lo terminamos pagando todos. No es gratis y es de pésima calidad. Lo peor de todo es que es de pésima calidad, ¿no? Entonces, nuestra propuesta del Partido de Evolución es hacerlos pensar a ustedes y entender cómo el gobierno nos oprime, nos castiga, abusa de nuestros derechos, nos somete y nos quita propiedad privada y afecta nuestra dignidad, ¿no? Nuestra capacidad económica. Y como estamos diciendo, lo que queremos nosotros es que se abra los mercados, que se deje libre la oportunidad de que vengan inversionistas, inviertan su capital y den trabajo a nuestros compatriotas. Que se peleen los empresarios por dar el mejor pago, la mejor remuneración, ¿no?, a los trabajadores, sino que los trabajadores, los empleados estén buscando dónde trabajar, no, sino que a tanta ebullición que va a haber capacidad de inversión en todos los sectores, va a generar puestos de trabajo y nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos van a tener la oportunidad de ir a trabajar a estas empresas, a estos rubros, ¿no? Claro, lo que pasa es que va a haber bastante demanda, digamos, de la mano de obra, y entonces la importancia también de que, digamos, el peruano también se prepare. Mira, yo soy justo con esto, pero en los ministerios hay gente muy preparada, que realmente si estuviera en el sector privado generaría riqueza,
tanto en el aparato estatal no lo genera, simplemente se retrae todo lo que aprendió, todo lo profesional, porque a veces hay profesionales que investigan por su propia cuenta y realmente esas personas se pierden en ese aparato estatal, porque realmente se vuelven burócratas deficientes, porque hay burocracia eficiente, pero en este caso los peruanos tenemos burocracia deficiente e incluso corrupta, y realmente el cambio es este partido, porque es la revolución que nosotros necesitamos hacia adelante, no hacia atrás ideas perversas, nefastas como el socialismo y todo el tema de la izquierda que nunca quiere que nosotros entremos al capitalismo, pero ellos sí son capitalistas, porque hay socialistas que tienen grandes empresas o inversiones en capitales extranjeros que realmente no practican con lo que dicen, ¿no? Entonces realmente ya es hora, pues, ¿no? Tenemos la gran oportunidad de un partido estructurado en el tema económico, en el tema social, en el tema político, de grandes profesionales, grandes técnicos en este partido, y realmente solamente pueblo de Chulucana, de la provincia de Morropón, del Alto Piure, a nivel nacional, tenemos la oportunidad de dar un salto al desarrollo para realmente ser incluso superiores que Estados Unidos. Claro. Porque Estados Unidos realmente puede tener todo un gran país, pero no tiene, digamos, el empuje del ciudadano peruano, no tiene la genialidad del peruano, creatividad que no tiene, digamos, los recursos naturales. Mira, China, un país pobre, domina el mundo económicamente. Porque creó capitalismo, países, zonas francas especiales. Liberó porque su sistema es opresor. Bajo impuestos, sí, claro. Su sistema político. Diferenciar es al 100%. Sistema político del sistema económico. Claro, y yo a veces digo siempre que esos países nunca van a querer que el Perú se capitalice, o sea, vuelva a un sistema capitalista como el Perú. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de venderle los recursos en bruto, los recursos minerales en bruto, para que ellos se desarrollen y nos vendan el producto ya hecho. Realmente, si nosotros entramos, digamos, a un sistema capitalista, nosotros dominaríamos América, no Sudamérica, sino América, con todo lo que tenemos, con nuestra gente, con los profesionales que tenemos ahorita, y con los futuros profesionales, y con la gente que realmente trabaja para desarrollarse. Y este sistema perverso que tenemos ahorita lo impide. Pero si liberamos y hacemos las reformas estructurales del Estado con este partido, con estas ideas, yo creo que el Perú tendríamos, digamos, el desarrollo que nosotros tanto necesitamos y dominaríamos América. Y muchos odian la palabra capitalismo. Capital, dicen, no, el capitalismo, así con desprecio lo dicen, pero todos somos capitalistas, tenemos el capital, son nuestras atribuciones, capacidades, dones, talentos que Dios nos ha dado. Ese es el capital humano que se nos dice que tenemos, ¿no? Mira, realmente somos capitalistas. En esta Constitución tenemos la mitad del capitalismo social de mercado, ¿no? Que si cambiáramos esa palabra por capitalismo total, digamos, país capitalista, realmente nosotros fuéramos potencia con todo lo que tenemos, claro, con todos los recursos humanos, físico, naturales, los recursos naturales. Realmente fuéramos potencia y dominaríamos más que Chile. Imagina, Chile lo dejaremos chiquito. Nomás con el territorio que tenemos. Con el territorio y con todas las riquezas que tenemos bajo el suelo, solamente necesitamos dar un salto nada más. Y aquí estamos, el Partido de Evolución, para esto. Apostar por las 5 reformas que proponemos, y se las vamos a ir explicando, estimados oyentes, estimados televidentes, porque esto es importante que ustedes puedan entender que lo que queremos no es tener más ministerios. Cuando ustedes escuchen que el partido político X pretende o propone la creación de un ministerio de pesquería, o un ministerio de ciencia, tecnología, ambiente, para darle beneficios a los ciudadanos, olvídense, está diciendo que va a someterlos a los ciudadanos para que paguen más impuestos para que puedan financiar esos ministerios. Así que nosotros proponemos reducir el gobierno a 3 funciones con 5 ministerios, reducir la cantidad de impuestos de un poco más de 24 impuestos a uno solo, y eso
créanlo, ténganlo por seguro que nos va a ayudar muchísimo a salir de esta crisis, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Así que, estimados televidentes, estimados oyentes, les invitamos a conocer las propuestas de las 5 reformas del Partido de Evolución en las distintas redes sociales, Facebook, YouTube, bueno, Twitter, no sé, otras que yo no manejo más que Instagram, manejo más que Facebook y YouTube por ahí. Pero ahí estamos, estimados oyentes, televidentes. Próximamente vamos a estar en TikTok haciendo unos en vivos para dar también a conocer, digamos, a la juventud de las redes sociales. Así que seguimos en lo próximo a semana, vamos a tocar otros temas tan importantes para que el pueblo realmente conozca nuevas ideas, nuevas formas de cómo podemos lograr el desarrollo económico y social del Perú. El Perú grande, solo que los políticos corruptos nos tienen oprimidos. Vamos a sacudirnos, cuando recuerdan las gallinas cuando se bañan en tierra se sacuden, así hay que sacudirnos de esas ideas nefastas, desfasadas, que aún quieren imponernos a nosotros, cuando tenemos la gran oportunidad de dar un salto hacia adelante con un verdadero sistema estructural de capitalismo liberal para todos los peruanos. Así es. Y nos vamos despidiendo, estimados oyentes de Radio La Buenaza, muy agradecidos por su sintonía, por habernos escuchado. Gracias, estimado Joel, también por apoyarnos en la conducción. Estimados televidentes de Cable Max, muchas gracias y esperamos contar con su participación, su escucha en el próximo programa, Dios mediante, el viernes a partir de las 5, en la hora de las 5 reformas del Partido de Evolución. Muchas gracias y Dios nos bendiga.